En este video les quiero contar qué personas se necesitan para hacer una remodelación. Me voy a dirigir a personas que están haciendo obras, clientes o arquitectos o especialistas, llámese maestros de obra, plomeros, etcétera, que están haciendo remodelaciones de apartamentos o pequeñas casas. Y ustedes se preguntarán por qué es importante saber quién tiene que hacer una remodelación, qué personal se necesita para hacer una remodelación. Muchas personas tienen la mala idea o la costumbre de pensar que un maestro de obra puede solucionar todo. Les quiero explicar con una pequeña anécdota porque por lo general esto no es un buen camino para que ustedes sigan en sus remodelaciones, bien sea de pequeñas casas o apartamentos en las diferentes ciudades de Latinoamérica. Imagínense que están haciendo la instalación de sus muebles, ya colocaron el acabado de piso y que de repente los llama el vecino de abajo diciendo que algo no está bien. Están cayendo unas gotas a su apartamento y ustedes van a revisar. Evidentemente, es algún daño de la tubería del apartamento que ustedes están remodelando. Inevitablemente la pregunta es quién lo hizo y por qué está pasando. Muchas veces la respuesta es lo hizo el maestro, pero la pregunta es ¿lo debería haber hecho el maestro? Dado que los maestros por lo general tienen unos alcances muy definidos. Claro, hay maestros que saben pegar tubos, hay maestros que se le miden, como se dice vulgarmente, pero no son especialistas, no son plomeros, no saben cómo se empatan los tubos correctamente, cómo son los recorridos y el desarrollo técnico que tiene un sistema sanitario e hidráulico. Con el fin de evitar estos percances, es muy importante saber qué personas van a tener ustedes en sus obras y quién va a hacer qué. Por eso los invito a ver este video en el que yo les voy a explicar cuál es el equipo mínimo que considero para una remodelación pequeña, incluso un poco avanzada. Y todo esto pues parte de la frase que es un proverbio muy conocido, zapatero a tus zapatos. Yo soy David Cruz, soy arquitecto. Actualmente me dedico a remodelar apartamentos. Lo he hecho al principio de mi carrera, después a la mitad y hoy en día estoy remodelando unos apartamentos. He hecho también construcciones nuevas, diseñado y hoy les quiero enseñar qué pienso yo del equipo mínimo para remodelar un apartamento. Bueno, como ya les comenté en la introducción, uno de los aspectos más importantes es entender que un maestro de obra no lo puede hacer todo. Por lo general, los maestros de obra se dedican y se especializan en la obra civil. Incluso dentro de una obra civil, si uno ve, hay especialidades. En obras grandes tenemos, por ejemplo, los herreros, que son los encargados de armar las armaduras de los elementos estructurales de una casa. Están otros especializados en verter el concreto, otros en curarlo. Entonces, por lo general, el rol del maestro debe ser el de coordinador, pero para desarrollar los diferentes trabajos, lo mejor es contar con personal especializado. No siempre se puede. Y hay personas que son competentes en varias de estas cosas que les he mencionado. Lo que sí creo que es importante es saber que, digamos, la obra sucia, el cemento, no se puede mezclar con el tema de redes, especialmente el hidrosanitario y el ELEC. Cada uno de estos especialistas tiene unos enfoques y unos conocimientos muy diferentes a los de un maestro general. Eso parece de perogrullo, pero en muchos casos se da que una persona intenta hacer todo y pues nadie se las sabe todas. Entonces, eso por lo general resulta en un gran desastre. Incluso con especialistas a veces hay desastres. Por eso los invito a reflexionar sobre este tema y a quitar de sus cabezas esa idea de que un maestro lo puede solucionar todo. Ahora bien, si una persona no puede solucionar todo, ¿qué equipo necesito usar? ¿Qué equipo humano? Yo por lo general uso en las obras un maestro de obra que no solo cumple la labor de, por ejemplo, levantar muros, pañetar, sino que también lo que trato es que esté ligado desde el principio de la obra hasta el final para que me ayude a controlar la obra. Por lo general, en estas obras pequeñas, los honorarios para un arquitecto no son
lo suficientes para pagar un tiempo completo. Entonces debe haber una persona que esté ahí. Y usualmente pues es un maestro con el que se hace un contrato de construcción que abarca diferentes especialidades, por ejemplo, la pintura, por ejemplo, el enchape, pero él sabe que en el momento que llegue cada una de estas actividades, él va a tener que contratar personas especializadas y por lo general ellos pues tratan de ayudar a esa persona especializada y obviamente cobran un pequeño monto por la representación de estas personas especializadas. Lo importante es que estas personas que estén liderando estas labores sean especialistas en estas actividades de obra, sobre todo sucia, que es la obra que principalmente concierne al maestro. Por otro lado, tenemos los especialistas hidrosanitarios o los plomeros, que son los encargados de hacer todas las redes hidráulicas. En las remodelaciones es muy importante un plomero, porque el plomero muchas veces no solo tiene que instalar, sino tiene que demoler lo antiguo. Casas de 30 años que tienen tuberías en cobre y deben ser reemplazadas por tuberías de PVC. No sé cómo hacen, pero los plomeros son especialistas, los que tienen bastante experiencia en saber cómo el anterior definió los trazados. Esto permite que la demolición sea mucho más eficiente, sea localizada y no sea pues de todo el edificio para encontrar un tubo. También tienen bastante memoria para recordar dónde se están colocando las tuberías y eso permite, digamos, hacer planos récord y demás. Por otro lado, pues tiene conocimiento de las normas técnicas para evitar, por ejemplo, los golpes de ariete, que haya daños en la tubería y también después de que pasa la obra sucia son los encargados de la instalación de los aparatos, las llaves, los sanitarios, esto a grosso modo. Un eléctrico es otra parte fundamental del equipo, no solo porque por lo general muchos maestros pues sí saben colocar cables y hacen circuitos, hechizos para conectar sus herramientas, pero digamos a la hora de conectar aparatos costosos, pues obviamente estas redes deben cumplir con normativas muy específicas y también pues es un peligro para la persona que lo está haciendo y pues no maneja muy bien todo el tema eléctrico. Entonces, por esto deben tener en cuenta que es indispensable un electricista profesional que les ayude con la revisión del apartamento, cambio de cables, adición de puntos, traslado de luminarias, esto implica también pues romper y embeber la tubería dentro del muro pues, de una forma muy específica, coordinada con el plomero y con el maestro. Otra persona muy importante es el carpintero. El carpintero pues es el encargado de hacer la carpintería, pero digamos, no toda la madera es igual. Hay personas que se dedican a hacer muebles, puertas, que por lo menos acá en Colombia se llaman ebanistas, y hay personas que se encargan de hacer otras o otros elementos de madera. Por ejemplo, cuando es madera estructural, no puede ser un carpintero que haga muebles. Tiene que ser un carpintero que conozca de estructuras, que conozca de normativa, de cómo son los anclajes entre elementos estructurales para no, digamos que diseñar, porque él debe recibir un diseño, sino para llevar a cabo ese diseño de la mejor manera. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, otros especialistas de madera que son los señores de los pisos. Hay personas que solamente se dedican a pulir pisos de madera. Esto es un trabajo tan dispendioso que básicamente personas que solamente viven de esto. Eso implica traer una máquina, pulirla con una lija. Es una máquina cara, relativamente pesada, tiene que lacar el piso, tienen que esperar a que los otros terminen las otras cosas porque la viruta del piso cae en las paredes y luego hay que pintar. Y después de eso, pues hay que hacer un sellado final. Y eso es un arte porque es la última persona que sale del apartamento antes de entregárselo. Tenemos otros que son muy importantes, que son los especialistas en aluminio, los carpinteros metálicos, llamados así en algunos lugares, que pues hacen ventanas de aluminio,
traen vidrios, traen divisiones de baños. Dentro de ellos también hay especialidades y también hay, digamos, calidades. Existen ventaneros profesionales que pues se dedican a hacer grandes proyectos, ganan mucho dinero. Está el ventanero de barrio que hace pequeñas ventanas. Hay que tener ojo para poder seleccionar, de acuerdo a nuestro proyecto, una persona que no solamente sepa instalar ventanas, que también requiere su normativa. Los vidrios, por lo menos en Colombia, deben cumplir ciertas normativas estructurales. El espesor debe ser acorde a una tabla según la norma de sismo resistencia. Eso no lo conocen muchas personas. Y además de eso, tienen que ser personas que sean aptas para el trabajo en términos de que sea un trabajo que puedan llevar a cabo y no vayan a dejar botado. Cuando los contratistas, esto pasa mucho con los ventaneros, son personas o empresas que venden mucho volumen, es muy complicado manejarlos dentro de horas pequeñas. Por lo general, pues son personas que pues lo que quieren es hacerlo todo rápido, como todo el mundo, pero pues digamos, van avanzando de proyecto en proyecto, y muchas veces los pequeños detalles que quedan de las ventanas es muy difícil pedirles el favor de que regresen a rematarlos, incluso con saldos que tengan a su favor, porque pues ellos hacen la cuenta. Me sale más barato dejar perder una plata que mandar a mis personas a hacer otra obra y cobrar esa plata. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y para lo cual hay que tener mucho ojo. Bueno, hay otros especialistas. Están, por ejemplo, especialistas en la instalación de tubería de gas. Hay algunos plomeros que lo hacen, pero pues hay personas que solo se dedican a instalar tubería de gas, aparatos de gas. También tenemos personas del aseo, muy importantes. No son personas que debamos infravalorar simplemente porque la palabra aseo nos parezca algo como barrer la casa, sino en realidad son personas muy especializadas, sobre todo al final de la obra, cuando se necesita un aseo de obra fino. Son personas que saben manejar químicos, que tienen que usar ciertos elementos de protección porque están manipulando líquidos fuertes y que también deben conocer cómo esos líquidos actúan en los diferentes materiales para desmanchar, quitar pintura, y en fin, una serie de técnicas importantes para limpiar la obra al final, de cemento, de concreto, pues, que queda en algunas partes indeseables que es inevitable que queden. Para eso hay que llamar a unas personas especializadas que no solo sepan quitar la mancha, sino sepan cuidarse porque es un oficio bastante riesgoso. Estos son algunos de los especialistas que yo uso en las obras y hay otros, pero pues si hay alguno más que de pronto en ese momento se me esté escapando, lo pueden mencionar en los comentarios, hablamos sobre él en un próximo video. Espero hacer videos puntuales sobre cada uno de ellos, porque pues, sobre cada uno de ellos hay unas cuantas historias que contar. Bueno, otra parte del equipo humano en una obra es el cliente. ¿Qué puedo decir? El cliente, digamos, pues es uno de los ejes de la obra. Aquí solamente me voy a referir a cómo el cliente tiene un papel que jugar con cada uno de estos especialistas, porque pues sobre el cliente podemos hablar muchas cosas, pero lo importante a saber aquí es cómo más o menos, a grosso modo, interactúa con estos especialistas que les he mencionado. Entonces, por ejemplo, con el maestro, pues debe haber muy buena química, debe haber muy buena química, entendimiento. Es muy complicado que un maestro y un cliente se la lleven mal. Eso no puede pasar en la hora. Desgraciadamente, por lo general sale el maestro, pero debe haber armonía, porque muchas veces el cliente va a tener que tratar directamente con el maestro en estas horas porque pues la persona quiere imponer su estilo, porque uno no está presente como arquitecto todo el tiempo, porque recurre a alguna emergencia y uno no pudo contestar y llaman al maestro, pues el que en mi modelo de trabajo por lo general está ahí siempre. Con el electricista es importante el tema de el manejo de la iluminación. Muchas veces tenemos unas nociones básicas de cómo se debe iluminar, pero la espacialidad a medida que se va construyendo se va viendo y hay que tomar decisiones, ir cambiando cosas en temas de iluminación
y eso se tiene que ir construyendo con el cliente. Yo lo que sugiero es que un electricista por lo general debe ser muy sencillo en sus palabras, saber expresarle al cliente tecnicismo y por lo general también tener conocimiento de dónde se consiguen aparatos. Eso es importante porque en las obras pequeñas por lo general el cliente es el que decide cada uno de estos detalles, no el arquitecto, y eso pues está muy bien. Con el plomero, digamos que en el tema de redes interno no hay mucha interacción, pero al final con el tema de los aparatos, pues muchas veces el cliente quiere pequeños caprichos que son complicados de conceder, entonces tiene que ser una persona paciente. Esto creo que aplica pues en general para todos, pero paciencia, comunicación. Y uno de los contratistas claves en el trato con el cliente es el carpintero, porque la madera se ve mucho, remata mucho los espacios. Entonces debe haber muy buena conexión en cuanto a lo que quiere el cliente y lo que quiere el carpintero, o lo que puede ofrecer entre lo que quiere el cliente y lo que puede ofrecer el carpintero. Debe haber muy buena conexión, de haber un perfecto entendimiento, porque muchas veces llegan a la hora elementos que han sido dibujados, diseñados, y el cliente pregunta por esto, ¿por qué está más angosto? ¿Esto porque está más grueso? Me lo imaginaba diferente. Entonces, debe haber una buena conexión. Y pues por último, la última persona de ese equipo pues es el arquitecto. En estas obras por lo general no hay muchos ingenieros, a no ser que haya, digamos, temas muy puntuales, por ejemplo, estructurales que haya que resolver, o realmente eléctricos o hidráulicos que requieran un diseño complejo de alguna red. Por lo menos yo no los uso, pero los he tenido. Y en obras nuevas, pues eso sí, son indispensables y indiscutible su participación. Pero el arquitecto, digamos que es por lo general el que coordina todo. Obviamente es el que está ahí para traducir al cliente todo lo que dicen los demás miembros de ese equipo, plomeros, electricistas, carpinteros metálicos, maestro de obra con sus tecnicismos, sus jergas. El arquitecto debe ser capaz de darle al cliente una idea clara de qué está pasando, y sobre todo tiene que ser pues, la persona que coordine a todos estos especialistas. Por lo general, el arquitecto, en mi opinión, debería estar concentrado en máximo 3 horas, idealmente 2. Claro está, depende de los tipos de obra, pero digamos en obras de remodelaciones de apartamentos grandes, en lugares acaudalados de la ciudad, yo creo que 2 horas es bastante trabajo, porque el nivel de detalle, el nivel de construcción que hay es bastante alto. Por lo general son apartamentos grandes que requieren una supervisión constante de contratos de altas cuantías. Entonces es importante que ese arquitecto se dedique un buen tiempo, porque no solo es el trabajo de ir a la hora de mirar y decir todo está muy bien, sino es de coordinar, hay detrás un trabajo de papeleo, trabajo de diseño eventualmente. Y esto del diseño pues es otro video, pero digamos que en la obra en sí pues debe haber una persona supervisando el diseño, bien lo haya hecho este arquitecto que va a supervisar o otros arquitectos, y así como otros diseños incluso de ingeniería que puedan resultar por condiciones específicas de la obra. Bueno, hasta acá llega este video. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, y es importante concluir que en una obra pequeña, por más pequeña que sea, no deben recurrir únicamente a una persona. Piensen que hay un staff completo que debe cubrir las diferentes necesidades técnicas de la obra. Es una mala práctica pensar que un maestro puede hacerlo todo, y es un camino seguro al desastre. Entonces, si les gustó este video, pues encargo un like, y como dicen por ahí, zapatero a tu zapato.